Solo quien ha comido ajo puede darnos una palabra de aliento. Esta frase de Woody Allen es perfecta para hablar del ajo, ahora que todo el mundo dice agua y ajo, que significa aguantarse y joderse. El ajo ha sido cultivado desde el período neolítico alrededor del año 10.000 antes de la era cristiana y es un bulbo que ha dado siempre sabor a la comida. Los sumerios, del 2600 al 2100 antes de la era cristiana, utilizaban activamente los poderes curativos del ajo, cosa que heredaron los acadios semitas, luego los hebreos y más adelante los griegos. Muchas culturas han tratado diversas dolencias con esta potente hierba. Los egipcios, por ejemplo, recetaban ajo para 22 enfermedades documentadas en un papiro que data del 1500 antes de la era común. Tanto enfermedades externas como enfermedades internas. También los chinos hablaban muchísimo del ajo. Las enfermedades y trastornos que se trataban con el ajo eran intestinales, picaduras de serpientes y escorpiones, asma, tuberculosis, convulsiones, tumores, caries. También se halló una interesante inscripción en la Gran Pirámide de Keops, detallando la cantidad de ajo, cebollas y rábanos que comían los esclavos durante el período de su construcción. Los esclavos de Egipto, que eran en su mayoría hebreos, como ya sabemos, provocaron la primera huelga registrada en la historia cuando no recibieron su ración de ajo a tiempo. Es que eran alimentados con ajo para aumentar su resistencia y mantener su salud en general. El ajo llegó a considerarse como un ícono, como un símbolo sagrado, tanto que cuando se hacían juramentos lo invocaban al ajo como una divinidad. Se han llegado a encontrar cabezas de ajo en las tumbas de los faraones y se cree que esto era para mantener alejados a los espíritus malignos. Así es como los sacerdotes egipcios se sometían periódicamente a purificaciones mediante la ingesta de ajo. Los egipcios disponían además de una enorme farmacopea vegetal que cultivaban mayormente en sus casas. Es que además el ajo para los egipcios representaba el mundo. Las capas exteriores simbolizaban los estados del cielo y el infierno y los dientes el sistema solar. Comerlo simbolizaba la unión del hombre con el universo. No casualmente la palabra egipcia para ajo es sum, muy parecida en su fonética al hebreo que denomina al ajo shum. Shin, vav, mem. Así, si lo estudiamos desde el sentido arquetípico, encontramos la letra Shin, que es fuego, simbolizando el sol o el sistema solar. Vemos el cielo a través de la letra Mem o aguas, en este caso serán las aguas superiores, y esto está unido a través de la Vav, el hombre. La Torá obviamente menciona a los hebreos liberados de la esclavitud por Moisés, que se quejaban de su comida y deseaban las mismas cosas que habían estado comiendo mientras eran esclavos. En Números 11:5 vas a encontrar: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y el ajo. En Grecia el ajo se consumía para evitar el tifus y la cólera. Antiguamente los atletas griegos solían masticar dientes de ajo antes de competir en los Juegos Olímpicos. Y además ofrecían ajo dejándolo sobre las piedras en los cruces de caminos como una cena para Hécate, que era la diosa del inframundo. Aquí podemos recordar lo que aprendimos en el curso Aleph Bet, que podés tomar en mi página web kabbalinfluencer.com, sobre la letra Tav específicamente. La letra Tav es encrucijada de caminos, muerte y resurrección. Es decir, este espacio que une lo que es el arriba con el abajo. Y fíjense qué interesante.
Este ritual, esta manera de dejar los ajos sobre las piedras para Hécate, representa de alguna manera lo que simboliza literalmente la letra Tav. El shum aparecía con frecuencia en las discusiones de los grandes rabinos y sabios, que parecería que es una cosa ordinaria y no lo es, y sin embargo este tema era de una gran profundidad. Los sabios enseñaron que hay 5 cuestiones en relación al ajo. Satisface, calienta el cuerpo, hace que el rostro resplandezca, aumenta el esperma y mata los parásitos que se encuentran en los intestinos. Esto ya hace miles de años atrás. Algunos dicen que también infunde amor en aquellos que lo comen y eliminan los celos. Esto obviamente está escrito en el Talmud, en el tratado de Baba Kama. Por eso el escriba Esdras ordenó que se debe comer ajo en la víspera de Shabbat, aduciendo que el ajo mejora la potencia sexual y la noche del viernes es un momento apropiado para las relaciones conyugales. Entonces, los textos judíos y los sabios señalan claramente al ajo como un afrodisíaco. Y aquí se presenta un problema, un desafío o un conflicto, porque tenemos el tema del mal aliento relacionado con el ajo, que no es como otros malos alientos que surgen por residuos que quedan en la boca y la comida, sino que ese mal aliento, el del ajo, proviene del interior del cuerpo. La alicina, de ahí el nombre genérico del ajo, Allium sativum, penetra en el torrente sanguíneo durante la digestión y se distribuye por todo el cuerpo. Se libera a través de los pulmones y de la piel. La sustancia sulfurosa, que es eso que huele, a veces huele más intensamente, a veces menos, pero como regla general, el olor es siempre desagradable. Y el cuerpo tarda cerca de 20 horas en deshacerse completamente de la sustancia. Hemos buscado una solución que te planteamos aquí desde Cábala Influencer, y es que los 2 miembros de la pareja coman ajo. Antes de seguir, quiero pedirte que me dejes tu like, que es muy importante para que YouTube reconozca que te gustan mis videos y entonces te sugiera más videos míos. Fíjate que tengo más de 200 con temas súper interesantes, con soporte gráfico, con traducciones. No te los pierdas, suscríbete, dale un toque a la campanita y además unite a mi canal, así me podés ayudar mensualmente. Pero si hablamos de ajo, no podemos olvidarnos del Conde Drácula. ¿Cómo es el tema con el ajo y el Conde Drácula? ¿Qué es lo que pasa ahí? Drácula está inspirado en el príncipe de Valaquia que vivió durante el siglo XV, conocido como Vlad el Empalador. Además de su afición por la sangre, Bram Stoker, que es el autor de Drácula, tomó otras de las características del cruel mandatario para generar su famoso personaje. Resulta que Vlad el Empalador padecía de porfiria eritropoyética, es decir, lo que causa la retracción de las encías con el crecimiento de los colmillos, fotofobia cutánea extrema, y le salían ampollas en la piel con la luz del sol, y anemia con la necesidad de transfusiones de sangre que en ese momento no existían y entonces debía ser ingerida oralmente. Esta enfermedad incurable y sus dolorosos síntomas puede agravarse si se ingiere o aún hasta si se huele el ajo. En muchas culturas, la presencia del ajo indicaba que un plato, el cocinero o el habitante de la casa era judío. Los judíos estaban asociados con el ajo, tanto que la imaginería antisemita en torno a los judíos presentaba los bulbos de ajo prominentemente, junto con otras señales repetidas como las narices, las bolsas de dinero, monedas de oro, rasgos grotescos y caricaturas en general. En lo que ahora es Alemania, en algunas ciudades como Mainz, Speyer y Worms, contaban con prósperas poblaciones judías y eran conocidas por el acrónimo SHUM, que es la palabra hebrea para ajo.
Durante la Inquisición española, establecida como el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, a los judíos se les obligó bajo amenaza de muerte a convertirse al catolicismo o huir de sus hogares para escapar. Identificar a los judíos y a los conversos, que eran los judíos que vivían en secreto después de convertirse públicamente al catolicismo, era primordial para los inquisidores, y la comida desempeñaba un papel importante en descubrir a los judíos que permanecían en España. El olor a ajo en un hogar era suficiente para justificar la tortura e incluso la muerte. Así escribe Andrés Bernaldez, capellán del arzobispo de Sevilla en España durante la Inquisición. Debes saber que las costumbres del pueblo llano antes de la Inquisición no eran más ni menos que las de los propios judíos malolientes, y esto causó la conversación continua que tuvieron con ellos. Eran tan glotones y golosos que nunca perdieron la costumbre judía de comer basura y aceitunas, cebolla y ajo frito con aceite. Así sus casas y puertas olían muy mal a esos alimentos, y ellos mismos tenían el olor de los judíos debido a los alimentos y a no estar bautizados. Esta idea de que los judíos tenían un olor particularmente desagradable, conocido solo por ellos, se conoce como Fetur Judaicus y fue extremadamente común durante el período medieval. Yo no sé, pero por las dudas. El ajo era un apotropaico, es decir, un elemento mágico que se cree que aleja el mal o propicia el bien, y que alejaba a los demonios y espíritus en las comunidades judías de la diáspora. Se consumía, se cultivaba y se colocaba alrededor de las casas por diversas razones, incluyendo colgarlo en las ventanas como un medio para alejar las plagas, y quien debía de pasar la noche en un campo debía llevar un bulbo de ajo alrededor del cuello para estar seguro. El ajo también era un ingrediente utilizado para proteger a los niños. Los bulbos se colocaban debajo de las almohadas de los bebés antes de la circuncisión para mantenerlos a salvo. He visto en muchas casas y comercios de amigos sefardíes una ristra de ajos colgada detrás de la puerta, y también en despachos de funcionarios españoles que tenían ajos a la entrada. Dentro de este esquema se dice que el ajo curaba el mal de ojo. De hecho, hay alguna frase, algunos le dicen un conjuro en ladino, que es un dialecto sefaradí, que dice: al ajo que se le vaiga, que significa deja que el mal de ojo se te vaya. Diversos rituales para eliminar el mal de ojo incluían una preparación con ajo mientras se recitaba un conjuro basado en el diálogo entre el profeta Elías y la demonio Lilith. El Zohar explica que una persona que tiene mal de ojo puede destruir el mundo, y advierte a los demás que se cuiden y no se acerquen a esta persona porque tiene poder. Sugiere que la persona tenga un ajo en su bolsillo envuelto en un billete para ocultar su olor. Y el sentido de esto lo encontramos una vez más en la gematria. La palabra hebrea para ajo, como dijimos, es shum, que tiene valor numérico 346, igual que la palabra ratzon, que significa voluntad, deseo o anhelo. O sea que ambas palabras tienen la misma energía, de lo cual podemos inferir que el ajo despierta la voluntad de Dios, o sea, la fuente de las bendiciones que protegen del daño del mal de ojo. Soy Ruth Berkowitz, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal, déjame tu like, unite a la membresía mensual para ayudarme, y entonces podré hacer más videos, y nos vemos en el camino. Y aquí te dejo más videos para seguir aprendiendo.